¿Saben los muertos que están muertos? Lo que realmente dice la Biblia te sorprenderá. ¿Qué pasa realmente cuando cerramos los ojos por última vez? Es una pregunta que ha perseguido a la humanidad desde el principio de los tiempos. Caminamos por los cementerios, lloramos a nuestros seres queridos, guardamos sus fotografías y en el fondo del corazón nos asalta una duda persistente. ¿Dónde están ahora? ¿Será verdad que nos miran desde el cielo, que cuidan nuestros pasos o que pueden escucharnos cuando les hablamos en nuestros momentos de mayor soledad? Hoy en día, el cine, las tradiciones culturales e incluso muchos sermones bien intencionados nos han vendido una idea muy específica sobre el más allá. Nos han hecho creer que el alma se desprende y flota de inmediato en una conciencia eterna, observando el dolor de la tierra. Pero permíteme decirte algo con toda franqueza. Cuando se trata de la eternidad, las opiniones humanas y las fábulas consoladoras no son suficientes. Necesitamos la verdad pura, la verdad que no se dobla ante los sentimientos, sino que se fundamenta en la roca firme. Y esa verdad solo la encontramos en un lugar: la palabra de Dios. Bienvenidos a Logos. Hoy vamos a abrir las Sagradas Escrituras para desmantelar los mitos y descubrir lo que nuestro Creador realmente dice sobre el estado de los muertos. Te aseguro que la respuesta de la Biblia no solo va a desafiar lo que te han enseñado desde niño, sino que va a sacudir tus cimientos. Pero no temas, porque a veces la verdad que primero nos sacude es la misma verdad que al final nos hace completamente libres. Quédate conmigo, porque hoy vas a encontrar una paz que nunca imaginaste. Para entender con absoluta claridad qué sucede en el instante en que un ser humano exhala su último aliento, no podemos empezar en el cementerio. Tenemos que viajar en el tiempo y regresar al principio de todo, al momento exacto en el que fuimos diseñados. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, la Escritura nos revela el secreto de nuestra existencia de una manera maravillosa. El texto sagrado dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre pasó a ser un ser viviente. Presta mucha atención a las palabras exactas que utiliza el Creador, porque aquí se cae el primer gran mito que la cultura nos ha heredado. La Biblia no dice en ningún momento que Dios introdujo un alma flotante e invisible dentro del cuerpo del hombre. Lo que dice con total contundencia es que el hombre pasó a ser un ser viviente. En otras palabras, tú no posees un alma que habita dentro de ti como si fuera un fantasma atrapado en una prisión de carne. Tú eres, de manera integral, un alma viviente. Para que lo comprendas de una forma muy sencilla, imagina una lámpara de mesa. Tienes la estructura física que representa el cuerpo moldeado del polvo de la tierra, y tienes la corriente eléctrica que representa el maravilloso aliento de vida que viene directamente de Dios. Cuando conectas la lámpara a la corriente, se produce algo nuevo, la luz. Pero si cortas la energía, la luz no sale volando a esconderse en algún rincón de la habitación, simplemente deja de existir, aunque la estructura física de la lámpara siga allí. De la misma manera, la conciencia humana existe únicamente cuando el cuerpo y el aliento de Dios están perfectamente unidos. Cuando comprendemos el diseño original de la creación, la muerte deja de ser un misterio indescifrable y se convierte en un proceso matemático y espiritual muy claro. Si la vida es la unión del polvo de la tierra con el aliento de Dios, la muerte es simplemente la inversión exacta de esa hermosa ecuación. La Escritura no nos deja en la oscuridad, ni nos permite especular con filosofías humanas sobre este momento tan crucial. Vamos a nuestro primer sustento bíblico directo de los 5 que estudiaremos hoy. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. La palabra de Dios nos describe este instante con una precisión asombrosa. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Muchas personas leen este texto de manera apresurada y concluyen, de forma equivocada, que el espíritu que regresa a Dios es el fantasma o la conciencia de la persona fallecida que sube al cielo a cantar con los ángeles. Pero los textos sagrados originales no apoyan esa idea.
La palabra que se traduce aquí como espíritu es el término hebreo ruaj, que significa literalmente viento, soplo o aliento de vida. No está hablando de la personalidad, ni de los recuerdos, ni de la conciencia del individuo. Se refiere exclusivamente a la energía divina, a la chispa de vida que el Creador nos prestó al nacer. Cuando una persona muere, su cuerpo físico regresa al suelo para convertirse nuevamente en polvo, y la energía vital que lo mantenía en pie regresa a las manos de su dueño original. La conciencia, por lo tanto, se apaga por completo. Nadie se queda flotando en la habitación, nadie sube de inmediato a mirar desde las nubes. Hay un cese absoluto de toda actividad mental y espiritual. Para aquellos que todavía albergan dudas y se preguntan si acaso queda algún destello de conciencia en el sepulcro, la palabra de Dios nos ofrece una de las declaraciones más tajantes, claras y directas de todas las Sagradas Escrituras. No es una metáfora, no es una parábola difícil de interpretar. Son palabras crudas y honestas que desmontan cualquier enseñanza mística del catolicismo o del espiritismo moderno. Vamos a nuestro segundo fundamento bíblico, ubicado en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. La Escritura declara con una firmeza que no deja espacio a las opiniones humanas, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Escucha bien esto. La Biblia dice textualmente que los muertos nada saben. El texto original utiliza una palabra que se refiere al conocimiento activo, a la conciencia y a la percepción de la realidad. Esto significa que cuando una persona cruza el umbral de la muerte, su mente se apaga por completo. No están en el cielo observando cómo sufres por su partida. No están en un lugar de tormento estupefactos por el dolor, ni están vagando por los pasillos de tu casa intentando comunicarse contigo. El sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, derriba de un solo golpe todas las leyendas sobre las almas en pena o los espíritus protectores. Quien ha muerto ha entrado en un estado de absoluto desconocimiento. No hay pensamientos, no hay planes, no hay emociones flotantes. Están en un silencio total, resguardados de toda la maldad y el caos de este mundo terrenal. A primera vista, escuchar que los muertos nada saben puede parecer una idea fría o difícil de aceptar. Muchos se aferran a la hermosa fantasía de imaginar a sus padres o abuelos mirándolos desde una ventana celestial, celebrando sus logros o guiando sus pasos. Pero te invito a reflexionar conmigo por un momento con el corazón en la mano, dejando de lado los sentimientos románticos y enfocándonos en la verdadera justicia de nuestro Padre Celestial. Si tus seres queridos estuvieran realmente en el cielo en este mismo instante, con su conciencia intacta y observando todo lo que sucede aquí abajo, ¿podrían de verdad disfrutar del paraíso? Imagina a una madre contemplando desde la gloria eterna el dolor de sus hijos huérfanos, viendo el hambre, las enfermedades, las injusticias o las guerras que azotan a su familia en la tierra. Eso no sería el cielo para ella, se convertiría en un tormento insoportable. Dios, en su infinito amor y sabiduría, no recompensa a sus hijos fieles condenándolos a ser espectadores del sufrimiento de este mundo roto. El silencio y la inconsciencia de la muerte no son un castigo ni una maldición. Al contrario, son una muestra de la maravillosa misericordia de Dios. Es un descanso profundo donde el dolor terrenal ya no puede lastimarlos, donde el cansancio de la vejez o de la enfermedad se detiene por completo. El Creador les concede una pausa sagrada, un sueño libre de pesadillas y de lágrimas, protegiendo su mente de toda la angustia de este siglo hasta que llegue el momento señalado en su agenda divina. Para disipar cualquier rastro de duda que pueda quedar en nuestro corazón, no hay nada más seguro que acudir a las palabras exactas de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Cuando caminó por esta tierra, Él no utilizó términos extraños ni teorías confusas para referirse a la muerte. Al contrario, usó una analogía tan sencilla y cotidiana que hasta un niño puede comprenderla a la perfección, una verdad que encontramos de manera magistral en el Nuevo Testamento.
Vamos a nuestro tercer fundamento bíblico, directo del Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 11. En medio del dolor por la pérdida de un gran amigo de la familia, Jesús se dirigió a sus discípulos y les dijo con total serenidad: «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle». Los discípulos, confundidos por sus palabras, pensaron que se refería al descanso físico de una enfermedad, por lo que unos versículos más adelante, el Maestro tuvo que hablarles con absoluta claridad y les dijo de forma directa: «Lázaro ha muerto». Nota con mucha atención la profundidad de esta enseñanza divina. Jesús, el autor de la vida, el que conoce perfectamente los secretos de la existencia, compara la muerte con el sueño, y piénsalo por un momento. ¿Qué pasa cuando entras en un sueño profundo? Pierdes la noción del tiempo. Puedes dormir durante 8 horas, pero para tu conciencia es como si hubieran pasado apenas unos segundos. No estás consciente de los problemas del mundo, no estás sufriendo, simplemente estás descansando en tu cama esperando el amanecer. Al usar esta metáfora, el Señor nos está revelando que la muerte no es un pasaje inmediato a otra dimensión llena de actividad, sino un reposo inconsciente bajo el cuidado soberano del Todopoderoso. El milagro de la resurrección de Lázaro es una de las mayores demostraciones de poder en todo el ministerio de nuestro Salvador, pero también nos regala una lección silenciosa que destruye por completo las teorías del espiritismo. Lázaro no estuvo muerto unos minutos ni unas pocas horas. Pasó 4 días enteros en la oscuridad del sepulcro. Cuando Jesús llegó al lugar, el cuerpo ya había comenzado el proceso natural de descomposición, lo que eliminaba cualquier sospecha de un desmayo o de un estado de coma. Si la doctrina de que los muertos van al cielo inmediatamente fuera cierta, Lázaro habría disfrutado de 4 días en las mansiones celestiales. Imagina por un instante el impacto que habría causado si este hombre, al salir de la tumba envuelto en vendas, hubiera comenzado a describir las bellezas del paraíso eterno. Cualquiera de nosotros esperaría encontrar en las páginas del Evangelio un relato detallado sobre coros celestiales, calles de oro o encuentros con los patriarcas del pasado. Sin embargo, cuando abrimos las Sagradas Escrituras, nos topamos con un silencio absoluto por parte de Lázaro. No hay una sola palabra, ni un testimonio, ni una advertencia sobre lo que vio o escuchó en el más allá. Este silencio no fue una omisión casual de los escritores bíblicos, fue la prueba irrefutable de que Lázaro no estuvo en ningún lugar consciente. Tal como el Señor Jesús lo había advertido, su amigo simplemente estaba durmiendo el sueño de la muerte. Durante esos 4 días, su mente estuvo completamente apagada, libre de pensamientos y de recuerdos. Para Lázaro, el momento en que cerró los ojos al morir y el instante en que escuchó la poderosa voz del Maestro llamándolo a salir del sepulcro se sintieron como un parpadeo. Además, debemos analizar este acontecimiento desde la perspectiva del amor y la justicia de nuestro Creador. Si Lázaro hubiera estado gozando de la paz perfecta en la presencia del Padre, haberlo arrancado de ese lugar de gloria para regresarlo a este mundo de dolor, enfermedad y pecado, habría sido un acto de profunda crueldad. Jesús no castigó a su amigo sacándolo del cielo. Al contrario, le hizo un maravilloso regalo de vida al despertarlo de un descanso pacífico y sin sufrimientos. Este pasaje nos enseña de manera contundente que la muerte es un estado de espera silenciosa bajo la soberanía divina. La voz que levantó a Lázaro de la tumba es la misma voz que un día resonará en todo el planeta para despertar a los millones de fieles que hoy descansan en la tierra. No busquemos respuestas en las especulaciones humanas ni en las visiones imaginarias, sino en el testimonio real del Evangelio, que nos asegura que nuestros seres queridos duermen plácidamente aguardando la gran mañana de la resurrección. Cuando se estudia este tema tan profundo, es inevitable encontrarse con ciertos pasajes del Nuevo Testamento que muchas personas utilizan para defender la idea de que el alma viaja al cielo inmediatamente tras el fallecimiento.
El texto más citado pertenece a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, donde el escritor menciona el deseo de estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. A simple vista y leído de manera aislada, este versículo parece respaldar la creencia popular. Sin embargo, cuando analizamos el contexto completo de sus cartas, descubrimos una realidad completamente diferente. Para comprender realmente lo que Pablo quería transmitir, debemos examinar su teología de manera integral y no basarnos en una sola frase sacada de contexto. El apóstol utiliza en este pasaje la metáfora de una tienda de campaña para referirse a nuestro cuerpo físico actual, el cual es débil, sufre enfermedades y está sujeto a la vejez. Pablo expresa un profundo anhelo de abandonar este ropaje terrenal y gastado, pero en ningún momento afirma que este cambio ocurra de forma instantánea en el segundo exacto en que la persona deja de respirar. Si leemos con atención el versículo 4 de ese mismo capítulo, el apóstol aclara su verdadero pensamiento al decir que no desea quedar desnudo, sino ser revestido, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Con estas palabras, Pablo descarta por completo la idea de convertirse en un espíritu incorpóreo o flotante que vaga por el espacio. Su gran esperanza no era la muerte en sí misma, sino el momento glorioso de la transformación, donde este cuerpo corruptible reciba la inmortalidad prometida por el Creador. ¿Y cuándo enseñó el apóstol Pablo que recibiríamos ese nuevo cuerpo glorificado? La respuesta la encontramos de manera unánime en todas sus cartas. En su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 52, él explica detalladamente el calendario divino, afirmando que esto ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Pablo jamás sitúa la recompensa del creyente en el día de su funeral, sino en el día glorioso del regreso de nuestro Señor Jesús en las nubes de los cielos. Por lo tanto, la expresión de estar presentes con el Señor se entiende perfectamente desde la perspectiva del tiempo para el creyente que duerme. Dado que en la muerte no existe la conciencia ni la noción del paso de los siglos, el instante en que un cristiano cierra sus ojos por última vez y el momento en que escucha la trompeta de la resurrección ocurren de forma consecutiva para su percepción. Para Pablo, morir significaba despertar inmediatamente frente al rostro de su Salvador, aunque en el tiempo de la tierra hayan transcurrido miles de años de espera silenciosa. Si las almas de las personas fieles fueran directamente al cielo en el momento de morir, nos encontraríamos ante una gran contradicción teológica dentro de las Sagradas Escrituras. ¿Qué sentido tendría entonces la resurrección final? ¿Para qué necesitaría el Creador levantar los cuerpos del polvo de la tierra si el Espíritu ya se encuentra disfrutando de las mansiones celestiales y de la presencia del Padre? La teología popular despoja de valor el evento más glorioso del Evangelio, pero la palabra de Dios mantiene un orden perfecto y una justicia impecable en su plan para el fin del mundo. Vamos a nuestro cuarto fundamento bíblico, el cual se encuentra registrado en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. El texto sagrado describe el regreso de nuestro Salvador con un poder absoluto, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Analiza con detenimiento el orden cronológico que el Espíritu Santo dejó plasmado en este pasaje a través del apóstol Pablo. Si los santos fallecidos ya estuvieran en el cielo, el texto no diría que van a resucitar de la tierra ni que se van a encontrar en el aire con los creyentes que queden vivos en el fin del mundo. La Biblia es sumamente clara. Los que han partido de este mundo se encuentran en sus sepulcros, descansando de sus obras terrenales, resguardados de manera segura en la memoria infinita de nuestro Dios, esperando el gran día de su venida.
Esta maravillosa verdad exalta la justicia perfecta de nuestro Padre Celestial, quien no emite un juicio parcializado ni entrega las recompensas finales de manera aislada o individual a medida que la gente fallece. El Creador tiene una fecha señalada en su agenda soberana, en la cual toda la Iglesia de todos los tiempos, desde los primeros hombres de la creación hasta el último creyente de la historia, recibirá la inmortalidad al mismo tiempo. Nadie se adelanta, nadie se queda atrás. Es una victoria colectiva que ocurrirá cuando el cielo se abra de par en par. Por tanto, la fe cristiana no se fundamenta en la inmortalidad intrínseca del alma humana, sino en la maravillosa promesa de la resurrección corporal. No somos seres destinados a flotar como espíritus incorpóreos por la eternidad, sino seres creados para vivir en una tierra nueva con cuerpos perfectos, incorruptibles y glorificados. La certeza de que el sepulcro es temporal y que la muerte es solo un sueño corto nos permite enfrentar la pérdida con una esperanza indestructible, sabiendo que la última palabra no la tiene la tumba, sino nuestro Redentor. En el mundo actual se ha vuelto sumamente común ver programas de televisión, películas y plataformas digitales que promueven la comunicación con el más allá. Personas que se autodenominan médiums o videntes aseguran tener la capacidad de abrir un canal para que los familiares fallecidos envíen mensajes de consuelo o advertencias a los vivos. Muchos asisten a estos lugares impulsados por un dolor profundo y la desesperación de extrañar a un ser querido, creyendo de todo corazón que están conversando con el espíritu de su padre, su madre o su esposo de manera legítima. Sin embargo, cuando contrastamos estas prácticas con la palabra de Dios, nos topamos con un muro de advertencias sumamente severas que no podemos ignorar. Vamos a nuestro quinto y último sustento bíblico de este estudio, el cual se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 y 11. La Escritura declara con total firmeza: «No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni convocador de encantamientos, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos». Dios condena estas prácticas no por capricho, sino para protegernos de una trampa sumamente peligrosa. Si la propia Biblia ya nos ha demostrado a lo largo de este estudio que los muertos nada saben y que permanecen durmiendo de forma inconsciente en el sepulcro, entonces debemos hacernos una pregunta obligatoria. ¿Con quién se están comunicando realmente los videntes y los espiritistas? La respuesta de las Sagradas Escrituras es sumamente clara y perturbadora. Detrás de cada supuesta manifestación, de cada voz del más allá, de cada recuerdo exacto que la entidad revela para ganar confianza, no está el familiar fallecido, sino ángeles caídos que operan bajo el engaño. El apóstol Pablo nos advierte de manera contundente en su segunda carta a los Corintios que el propio Satanás tiene la astuta capacidad de disfrazarse como un ángel de luz. Estos seres espirituales de maldad han observado la historia humana por miles de años. Conocen a la perfección los gustos de tus familiares, la forma en que hablaban, sus secretos más íntimos y el vacío tan enorme que dejaron en tu corazón. Ellos utilizan todo ese conocimiento acumulado y se aprovechan del dolor de tu duelo para imitar la voz de tus seres queridos, creando experiencias sobrenaturales falsas con el único objetivo de apartarte de la verdad bíblica. Por lo tanto, acudir a consultar a los muertos o abrir las puertas al espiritismo es un acto de rebelión que nos desconecta de la protección del Altísimo y nos expone directamente a la manipulación de la mentira. Como canal cristiano Logos, hacemos un llamado urgente a cerrar de golpe cualquier puerta que se haya abierto hacia estas prácticas oscuras a través de la oración y el arrepentimiento sincero. No necesitas buscar consuelo en las sombras ni en los mensajes ocultos del más allá. El verdadero consuelo y la seguridad eterna se encuentran únicamente en los brazos de nuestro Salvador Jesucristo, quien ya derrotó al imperio de la muerte. Para comprender hasta qué punto puede llegar el engaño cuando el ser humano desobedece las advertencias del Creador,
Las Sagradas Escrituras nos registran un relato histórico de gran impacto en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28. Nos encontramos con la historia del rey Saúl, un hombre que se había apartado por completo de los caminos divinos a causa de su orgullo y su desobediencia. Al verse rodeado por el ejército de los filisteos y notar que el Señor ya no le respondía ni por sueños, ni por señales, ni por medio de los profetas, Saúl entró en una desesperación profunda que lo llevó a cometer un error fatal. El rey, olvidando sus propios decretos donde había expulsado a los adivinos de su territorio, ordenó a sus siervos buscar a una mujer que tuviera el don de invocar a los espíritus en la localidad de Endor. Saúl se disfrazó con ropas comunes para no ser reconocido y acudió a la casa de esta pitonisa a altas horas de la noche, exigiéndole que trajera del más allá al profeta Samuel, quien ya había fallecido tiempo atrás. La mujer, temerosa al principio, realizó sus rituales oscuros y de manera sorprendente una figura comenzó a manifestarse desde las profundidades del suelo, provocando el asombro del propio monarca. Muchas personas leen este pasaje de forma superficial y concluyen que el verdadero profeta Samuel subió de la tierra para conversar con el angustiado rey de Israel. Sin embargo, cuando analizamos los hechos a la luz de toda la revelación bíblica, descubrimos que Saúl fue víctima de una imitación sumamente astuta de las fuerzas de las tinieblas. Si el Dios Todopoderoso ya se había negado a comunicarse con Saúl por los medios legítimos debido a su pecado, resulta del todo ilógico pensar que el Creador iba a validar una práctica prohibida utilizando a su profeta a través de una sesión de espiritismo. El ser que apareció ante la pitonisa vestía un manto como el de Samuel y pronunció palabras que infundieron un terror absoluto en el corazón de Saúl, anunciándole su derrota y su muerte inminente para el día siguiente. Esta entidad espiritual no era el santo profeta de Dios, sino un mensajero de la mentira que tomó la apariencia del difunto para terminar de sepultar la poca fe que le quedaba al monarca. El texto bíblico nos demuestra que los ojos humanos pueden ser engañados con facilidad si no están respaldados por el discernimiento que otorga el Espíritu Santo y el conocimiento real de las Escrituras. Este dramático pasaje histórico nos sirve como una advertencia atemporal para toda la Iglesia del Señor en los tiempos modernos. El caso de Saúl nos demuestra que las experiencias sobrenaturales, por más reales o impactantes que se presenten ante nuestros sentidos físicos, jamás deben colocarse por encima de los mandamientos eternos de nuestro Creador. Quien busca respuestas fuera de la palabra de Dios, apelando a la memoria de los muertos, termina sumergido en la confusión y el desamparo espiritual. Nuestra mirada debe permanecer fija únicamente en el Dios vivo, quien no necesita de intermediarios caídos para revelarnos su perfecta voluntad. Para terminar de armar este maravilloso rompecabezas teológico, el libro de Apocalipsis nos abre una ventana hacia los eventos finales de la historia humana, revelándonos el destino definitivo de toda la humanidad. En el capítulo 20 de las Profecías de San Juan, la palabra de Dios introduce un concepto que aclara por completo el panorama del más allá, dividiendo el despertar de los muertos en dos momentos históricos totalmente diferentes. La Escritura deja muy claro que no todos los seres humanos se levantarán al mismo tiempo de sus sepulcros, sino que existe un orden divino estrictamente vinculado al juicio final. El apóstol Juan describe de manera gloriosa lo que él denomina la primera resurrección, la cual está reservada de forma exclusiva para los hijos fieles de Dios, aquellos que se mantuvieron firmes en su fe y guardaron los mandamientos de Jesús hasta el final de sus días. El texto sagrado declara de manera contundente que bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene ningún tipo de poder ni potestad sobre ellos. Este evento maravilloso coincide de forma perfecta con el sonido de la final trompeta que anunciará el regreso de nuestro Salvador en las nubes. Por el contrario,
El propio libro de Apocalipsis nos aclara que los demás muertos, aquellos que decidieron vivir de espaldas al Creador y rechazaron el sacrificio de amor de la cruz, no volverán a la vida sino hasta que se hayan cumplido 1000 años. Con esta revelación profética se desmorona por completo la creencia popular de que las personas son juzgadas y sentenciadas al cielo o al infierno en el segundo exacto de su fallecimiento. La Biblia nos demuestra que la tumba es un estado de espera general, un reposo inconsciente donde nadie ha recibido su veredicto definitivo. El juicio final y la entrega de recompensas no ocurren de manera desordenada en la historia. Se llevan a cabo de acuerdo con el calendario soberano del Dios del universo. Imagina por un momento lo injusto que sería que una persona fuera arrojada a un lugar de tormento eterno o llevada al paraíso celestial antes de que se abra el gran tribunal divino ante el trono blanco. Dios es un Dios de orden, de justicia perfecta y de una misericordia inescrutable, cualidades que lo llevan a resguardar a cada alma en el sueño de la muerte hasta que llegue el día del juicio. Por lo tanto, la escatología, es decir, el estudio de los eventos finales del ser humano, nos confirma que el estado de los muertos es de absoluto reposo. No hay almas en el purgatorio, no hay espíritus flotando en el espacio y nadie está sufriendo tormentos en este preciso instante. La profecía del Apocalipsis nos invita a levantar la mirada con fe y seguridad, sabiendo que la muerte ha sido vencida por nuestro Señor Jesús, y que los que hoy duermen en el polvo de la tierra están simplemente esperando el llamado del Rey de Reyes para tomar posesión de su herencia eterna. Cuando el ser humano comprende que la muerte no es un salto inmediato a otra dimensión llena de conciencia, sino un sueño profundo y un descanso absoluto bajo el cuidado del Creador, la figura de nuestro Señor Jesús adquiere una dimensión mucho más gloriosa. El Evangelio no nos presenta a un Salvador que observa con desinterés cómo las almas se desprenden y flotan por el universo de manera desordenada. Al contrario, las Escrituras nos revelan a un Rey con autoridad absoluta, el único que posee el dominio legal sobre los sepulcros de toda la tierra. En el primer capítulo del libro de Apocalipsis, nuestro Salvador se le aparece al anciano apóstol Juan en la isla de Patmos y pronuncia una de las declaraciones más poderosas de todo el Nuevo Testamento. El Hijo de Dios, resplandeciente en toda su gloria, le dice: «Yo soy el que vive, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Al mencionar las llaves, el Maestro nos está indicando que los cementerios no son prisiones eternas ni territorios controlados por el enemigo, sino lugares bajo llave que solo obedecen a su mandato divino. Pensar que las personas entran al paraíso o al castigo eterno por su propia cuenta en el momento de fallecer despoja a Cristo de su papel fundamental como el gran libertador de la humanidad. Si las almas ya estuvieran en sus destinos finales, las llaves en las manos de Jesús no tendrían ningún propósito real ni ninguna utilidad en el plan de salvación. Pero debido a que los muertos duermen plácidamente de manera inconsciente, se requiere un acto soberano del Hijo de Dios para abrir esas puertas y devolverles la conciencia en el día de su glorioso regreso. Esta hermosa verdad nos otorga un consuelo indestructible en medio del dolor por la pérdida de un familiar. Cuando depositamos el cuerpo de un hermano en la fe, en la frialdad de una tumba, no lo estamos perdiendo para siempre en el olvido, ni lo dejamos desamparado a su suerte en un limbo misterioso. Lo estamos entregando al descanso bajo la custodia del único que pagó con su propia sangre el precio de nuestra redención. El único que sabe perfectamente el lugar exacto donde reposa cada uno de sus hijos amados. Por lo tanto, la Iglesia del Señor no debe caminar con temor ante el misterio del sepulcro, porque el control absoluto de la historia está en manos de quien ya experimentó la muerte y la venció desde adentro. Jesús demostró su señorío al dejar la tumba vacía el domingo de resurrección, convirtiéndose en las primicias de todos los que hoy duermen. La muerte ha perdido su aguijón y su victoria de terror,
transformándose gracias al sacrificio de la cruz en un sueño tranquilo que se romperá con un grito de triunfo cuando el dueño de las llaves ordene la liberación eterna de su pueblo. El conocimiento profundo de la verdad bíblica sobre el estado de los muertos produce un impacto directo y transformador en la manera en que los creyentes enfrentamos el dolor de la pérdida. Para el mundo, la muerte es un abismo de desesperación, un vacío oscuro lleno de dudas, miedos y preguntas sin respuesta que dejan el alma destrozada. Sin embargo, para la audiencia de nuestro canal Logos, que fundamenta su fe en la palabra pura del Creador, este conocimiento se convierte en un bálsamo de paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Saber con total certeza que tus padres, tus abuelitos o tus hijos que han partido en la fe no están sufriendo, no están en un limbo de angustia y no están contemplando con dolor las lágrimas que derramas por su ausencia, trae un alivio incalculable al corazón herido. No tienes que vivir con la preocupación de si se encuentran bien o si les falta algo en el más allá. La Biblia te asegura que ellos están en un reposo perfecto, descansando de todas las aflicciones, las enfermedades y las pruebas de este siglo, resguardados de manera segura en los brazos del Altísimo. Esta hermosa realidad nos permite vivir nuestro duelo con una perspectiva eterna, entendiendo que la separación física es únicamente temporal, aunque extrañamos profundamente su presencia, sus consejos y sus sonrisas en el día a día. No lloramos como aquellos que no tienen esperanza. Entendemos que ellos simplemente se han ido a dormir un poco más temprano en la noche de este mundo terrenal y que nosotros seguimos despiertos trabajando en la obra del Maestro hasta que llegue el momento de nuestro propio descanso o el día del gran despertar. Además, esta verdad nos libera por completo del yugo de la culpa y de las falsas obligaciones espirituales que las tradiciones humanas han impuesto sobre los hombros de las familias. No necesitas encender veladoras para iluminar su camino, ni pagar costosas misas para rescatar sus almas de un lugar de tormento artificial, ni vivir con el temor de haber dejado algo pendiente con ellos. El sacrificio de Jesús en la cruz es más que suficiente para garantizar el destino de sus hijos, y su descanso actual está plenamente garantizado por la justicia del Padre. Por lo tanto, te invito en este momento a abrazar esta paz divina y a depositar toda tu tristeza a los pies de nuestro Salvador Jesucristo. Deja que la verdad de las Sagradas Escrituras sane las heridas de tu corazón y disipe cualquier sombra de confusión que el enemigo haya querido sembrar en tu mente a través de los mitos del mundo. Tus seres queridos que murieron tomados de la mano del Señor están en perfecta calma, y la misma fidelidad divina que hoy los cuida en su sueño es la que te sostendrá a ti con poder hasta el día del reencuentro glorioso. Hemos caminado juntos a lo largo de las Sagradas Escrituras en este estudio profundo, desmantelando las tradiciones y los mitos humanos con el poder de la palabra viva de nuestro Creador. Hemos descubierto que la tumba no es un final eterno, sino una pausa de paz, un sueño profundo y resguardado, donde el sufrimiento de este mundo ya no puede tocar a los hijos de Dios. Pero este conocimiento no es solo para darnos consuelo en el duelo. Tiene el propósito urgente de hacernos reaccionar sobre el estado de nuestra propia vida espiritual hoy mismo. La muerte nos demuestra la fragilidad de nuestra existencia terrenal y nos recuerda que el tiempo que tenemos bajo el sol es sumamente corto. Si el sepulcro es un estado de inconsciencia total donde ya no hay espacio para el arrepentimiento, ni para los planes, ni para cambiar de rumbo, significa que las decisiones que determinan tu eternidad las tienes que tomar ahora mientras todavía hay aliento en tu nariz. No dejes para mañana la reconciliación con tu Creador, porque el mañana no nos pertenece a ninguno de nosotros. Muy pronto, la historia de este planeta llegará a su clímax glorioso. El cielo se abrirá de par en par y el sonido de la trompeta divina romperá el silencio de los siglos de manera estruendosa. En ese segundo exacto, los cementerios temblarán, las tumbas se abrirán y los santos que durmieron con la esperanza bendita se levantarán con cuerpos inmortales para nunca más morir.
La gran pregunta que debes hacerte con el corazón en la mano en este mismo instante es: si esa trompeta sonara hoy, ¿estarías listo para encontrarte cara a cara con tu Salvador? Hoy, el Señor Jesús te está extendiendo una invitación de amor puro y de gracia inmerecida. Te está llamando a entregarle tus cargas, a abandonar los caminos de espaldas a su voluntad y a asegurar tu vida en la roca firme de su palabra. No confíes en fábulas, no confíes en opiniones humanas, ni dejes tu salvación al azar. Entrégate por completo a los brazos de aquel que ya venció a la muerte y que tiene en sus manos las llaves de la eternidad. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido a través de las Sagradas Escrituras en tu canal Cristiano Logos. Si este mensaje ha traído luz, paz y entendimiento a tu vida, te invito a compartirlo con aquellos que hoy viven en la confusión y el temor al más allá. Que la gracia, la paz y la protección del Dios Todopoderoso inunden tu hogar hoy y siempre. Nos vemos en nuestro próximo encuentro para seguir escudriñando juntos la maravillosa verdad de la palabra de Dios. Hasta pronto y que Dios te bendiga grandemente.